María Soledad Lopetegui Castillo. Ella es médico cirujano infantil. ¿Qué profesión te elegiste, Soledad? Qué respeto tengo por eso. Bueno, tenés una tarea o lograste algo muy hermoso a través de la Sintergética y nos gustaría escucharte realmente cómo pudiste desde los hospitales, desde los lugares públicos, que conozca todo el mundo lo que es la Sintergética en realidad, ¿no? O sea, cómo yo lo fui introduciendo dentro de los hospitales. Claro. Bueno, yo creo que fue una labor de varias personas. Comenzamos ahora por lo menos unos 6, 7 años atrás. Yo trabajaba en otro hospital en ese momento, en el Hospital Roberto del Río. Y ahí con una colega, también pediatra, empezamos a hacer un policlínico de terapia floral los miércoles en la tarde, unas horitas, un poco que nadie nos viera, cuando ya todo el mundo se había ido. Y así empezamos a crear ahí un policlínico, con atenciones que ya después fueron todos el miércoles en la tarde, y introdujimos la medicina sintergética, porque ambas estábamos estudiando la formación, terapia floral. Hubo 2 personas más que hacían Reiki y empezamos a crear un grupo. Ahora, ¿no hubo oposición de los directores del centro? No, porque esto era como extraoficial, era como un poquito escondida, sin estar escondida, ¿me entiendes? Pero no era algo oficial. Y yo estaba en eso cuando estuvimos, como yo estuve ahí unos 3 años, yo creo, atendiendo en las tardes, pero era una tarde a la semana. Éramos 2, 3, 4, 5 personas. Ajá. Y lo del Carlos Maquena nació el año 2013 porque el director del hospital de ese momento, el doctor Jorge Lastra, decidió que él quería crear la unidad de medicina complementaria. Yo la verdad, ¿para qué me invitó? Qué fantástico, porque Soledad, trabajaste desde el ejemplo, de ver desde la experiencia que pasaba con los pacientes. Claro. Para que la gente se diera cuenta de que también hay algo complementario que ayuda a superar un montón de patologías. Y en el caso tuyo como médica cirujana, ¿no? Invitabas a los papás de los pacientes. ¿Quién llegaba? Exactamente. Y todo eso nació un poco porque yo me dediqué mucho a la cirugía oncológica por varios años. Claro. Y ahí cuando uno se enfrenta a la familia de los pacientes oncológicos, hay mucho dolor. Entonces de ahí nació que yo quise estudiar terapia floral para ayudar a manejar las emociones de esos padres, de los hermanos, porque está toda la familia involucrada. Entonces de ahí nació mi interés de aprender Reiki, terapia floral. Y después nació porque uno se va metiendo en este camino y se va encontrando con diferentes personas que te van guiando. Nació la medicina sintergética por casualidad, la verdad, pero uno ya sabe que nada es esta medicina en síntesis, que es lo que hace que realmente en un proceso evolutivo uno despierte, ¿no? Y claro, y empieza como... Soledad, ¿y qué le aconsejarías, o no se aconseja, por supuesto, o sugerís a una familia donde hay una criatura con una patología grave y que tiene que encima operarse, que tiene que pasar un estrés tan grande? ¿Cómo se prepara ese grupo familiar? Yo creo que se prepara un poco como mostrándole la otra mirada de la enfermedad. Ajá. Porque cuando unos padres reciben un diagnóstico duro, como son los pacientes oncológicos, sí, o cualquier otro que también es duro, hay muchos diagnósticos muy difíciles, y sobre todo que estos son de larga data en cuanto a tratamiento, ir y venir del hospital, muchos se tienen que trasladar de sus casas y venirse a vivir a Santiago, en casas de acogida. Bueno, ese tipo de pacientes, cuando empiezan a tener otra mirada de la enfermedad y dejan de verlo como la tragedia, sino que quizás como una oportunidad que la familia se una, como una oportunidad de aprendizaje familiar, y uno empieza a verle, darle un sentido a ese dolor, ahí se produce un cambio en la actitud. Quiere decir que este acompañamiento
no solamente como cirujana, lo tenés que hacer como ser humano. ¿Sos vos sola o es un grupo que va conteniendo a la familia? Es un grupo. Es un grupo. Es un grupo. Somos varios terapeutas. En este momento yo estoy trabajando con un grupo, por lo menos somos 8 a 10 terapeutas. Pero los terapeutas, digo 8 o 10 porque son voluntarios. Claro, claro. Entonces, más o menos. Entonces, ellos van pidiendo su hora y uno los va acompañando en este proceso de la enfermedad. Ahora, si yo te pidiera, Soledad, que cierres los ojos y que pienses qué te gustaría, no hablemos de en el mundo, acá en Chile, con este proceso, ¿te gustaría, qué es lo que realmente te gustaría que pasara en estas entidades públicas, ¿no? Que todos los hospitales tuvieran la unidad de medicina complementaria y que no funcionaran las tardes, porque nosotros estamos funcionando en un horario en que no hay nadie, porque es lo que está desocupado, para que podamos ocuparlo, ¿me entiendes? Sino que lo ideal sería trabajar de lunes a viernes, de la mañana y la tarde. Tener un lugar paralelo al hospital, en un lugar físico más adecuado. Y preparar al paciente antes de la operación, antes del estrés que pueden, claro. Y que fuera como para los pacientes crónicos o con patologías más complejas, fuera la pasada obligada por ahí. Así como van al laboratorio a tomarse una serie de exámenes, que vayan a la unidad de medicina complementaria. ¿Y eso de qué depende que funcione? De validarnos como grupo, de validarnos y hacernos como confiables para los médicos de la medicina convencional, que nosotros somos un complemento y que ese paciente va a tolerar mejor cualquier tipo de tratamiento si nosotros estamos acompañándolo. Claro. Pero para eso tenemos que validarlo, para eso tenemos que trabajar y mostrar lo que hacemos, investigar, publicar. Y hacer de esto algo serio, ¿no? Que el que llegue a estudiar realmente sea una persona coherente con su propia vida también, porque muchas veces lo piensan como negocio, lo piensan como soluciones. Y el hospital es un buen lugar de trabajo, porque uno toma a ese niño y si uno se va conectando con el médico tratante, le dice: este chico que está en diálisis renal, estoy pensando en un niño en particular, que mordió al médico que lo estaba atendiendo, que no se quiere conectar a la máquina, está con una rabia infinita. Entonces, si uno logra acompañar el proceso de enfermedad de ese niño y logra que él lo vea con otros ojos, que tenga una actitud distinta, nosotros va a ser una ayuda para el tratamiento del niño y por lo tanto para el médico tratante también. Y esa es la forma de validarlo, en que uno pueda decirle al doctor: oye, yo he notado que este chico está mejor, ahora sonríe, está más entregado, está más dócil, está más contento con la situación que están viviendo. ¿Tú cómo lo ves? También hay que incorporarlo, que no nos vean como algo separado. Claro. Lo que pasa es que es cierto que la medicina tiene, y esto lo debes conocer mucho vos, un lado bastante delicado que tiene que ver con los juicios, con la mala praxis y con un montón de cosas que hizo que de alguna manera el médico ponga su pedal en el freno, ¿no? Y no quiero que entre en un parto, por ejemplo, no, el papá no entre, que no esté. Y todo esto tiene que cambiar de alguna manera, pero tiene que cambiar desde la posición de valernos nosotros como seres humanos, decir: no, yo quiero estar con mi hijo, quiero estar con mi paciente, quiero que venga tal persona a darnos una mano. Fíjate que algo avanzó todo esto, ¿no? Porque hace muchos años, si entraba ante una terapia intensiva alguien que ponía la mano o hacía reiki, era una locura. Era una locura. Ahora ya no tanto. Ahora los pacientes lo piden. Y en ese caso permiten. Claro. Ajá. Lindo ejemplo, ¿no? Chile, porque la verdad que no es fácil esto. Y para los médicos es más fácil, para los médicos de la medicina convencional, si un paciente pide Reiki, qué mejor que lo haga el grupo de Reiki del hospital, que está bajo el alero de la unidad. Claro. No que venga alguien de la calle que no se sabe qué formación tuvo, que no se sabe quién es. Además que a todos los grupos de terapeutas que trabajan en el hospital se le hace como una capacitación, que el lavado de manos, que uso de delantal, que el protocolo de caída para los niños, que no es llegar y entrar a una UCI y hacer Reiki. Hay una serie de normas que ellos tienen que seguir. Entonces, ellos están capacitados para hacer eso.
Hay un grupo de enfermeras infectólogas que le han hecho charlas de capacitación. Ahora, cuando lleguemos en algún momento nosotros a entender como unidad de salud que es mucho más económico para el Estado, la prevención. Exacto. Y la educación y saber que llegar a los extremos que estamos viviendo ahora. Y contarnos un poco desde tu experiencia, Soledad. Pasaron 6 años, ¿no? ¿Cómo se ingresa a un hospital nuevo, por ejemplo, ahora? ¿Tocas la puerta, vas al director del hospital? ¿Cómo lo manejas? En el caso que ustedes, el grupo de ustedes son 10 personas, queremos... Pero es que ahí el director nos invitó, nos abrió la puerta. Okay. Entonces, a mí me dijo que me gustaría que armara, que coordinara la unidad de medicina complementaria. ¿Y eso se cobra? ¿Eso tenés un dividendo de eso? No, es todo gratuito. Ahora, yo estoy contratada como médico en el hospital para crear la unidad de medicina complementaria, coordinarla, manejarla y formar parte de todo un grupo de terapeutas que han ido, pero no se le cobra al paciente, como una atención más dentro del hospital. Correcto. Pero nosotros tuvimos la puerta abierta porque el director lo quiso, y eso te mueve todas las puertas, todas las puertas. En cambio, cuando yo en el Roberto del Río, que yo no tenía el apoyo de la dirección, traté de hacerlo, fue tremendamente difícil. O sea, todavía nunca se logró al final. El policlínico sigue con el mismo grupo que yo dejé, pero está atendiendo una tarde a la semana y sigue igual. Quiere decir que tendrían que hacer un lugar paralelo urgente. O sea, ahí uno dice que lo principal es la voluntad de la jefatura, que es lo que ellos quieren lograr. Y qué experiencia bonita para aquella persona que estudia o que quiere prepararse para determinadas técnicas de acompañamientos en la sanación y tener el broche de poder ir a trabajar en un hospital en vivo y en directo, ¿no? Y yo tuve mucha suerte también porque fue el hospital que yo me formé. Claro. Por lo tanto, yo volví a un lugar en que mucha gente me conocía. Y eso me abrió también hartas puertas porque me encontré con que la enfermera con la que yo trabajaba en los pacientes operados ahora estaba trabajando en la dirección del hospital. ¿Cómo llegaste a ser cirujana de niños? Porque hay que ser muy especial para poder conectarse no solamente con un niño, con el dolor del niño, sino con todo el grupo, ¿no? ¿Qué te pasó en tu vida que decidiste esa profesión? La verdad que siempre lo quise. Siempre. Todas mis muñecas estaban hospitalizadas. No lo decidí. Era un mandato del más allá. Sí. ¡Qué maravilla! Así que de toda la vida. Yo familiares cirujanos en tu club. Hay mucho Lopetegui médico, pero yo no conozco ninguno, porque a nivel de bisabuelos que ya se perdieron, quedaron en el sur de Chile. Yo lo único Lopetegui que conozco son mis hermanas, que ninguna es médico, mis padres no son médicos. Pero hay varios Lopetegui que han sido médicos, así que algún gen debe andar dando vuelta por ahí. ¿Y cómo separas en tu vida privada el dolor y de ver a veces cuando las cosas no salen bien o el sufrimiento, para no llevártelo a tu casa, a tu hogar? ¿Cómo dividís? Porque recién hablando conmigo te acordaste de un caso, ¿no? Te surge. ¿Cómo se hace como ser humano para obtener esa pared de cristal, poder mirar y no sentirse tan involucrado? La verdad que hubo toda una época en que yo me lo llevaba todo para la casa, lloraba, soñaba y me daba vuelta y vuelta y vuelta. La sintergética me ayudó mucho en eso, muchísimo, porque al empezar a entender que la enfermedad es un proceso de evolución de cada ser humano, aunque sea un niño, o de la familia, si es un niño pequeño, siempre es una enseñanza. Entonces uno dice, bueno, es su aprendizaje. Y si tú logras acompañarlo, a tratar de hacerle ese aprendizaje más fácil, más llevadero, darle un sentido, o acompañarlo a esa persona le da un sentido, porque no es que uno le dé el sentido, esa persona se lo da, tú le vas mostrando cosas nomás. Entonces ahí ya no es que no me compadezca, pero ya no me produce, qué horror, qué tragedia, qué espanto. Eso es lo que ese niño tiene que vivir. Así lo veo. En algún momento se me produjo ese cambio. Y además yo estoy segura, yo creo mucho, y más que creer, yo siento que es así, todo el tema de tener otras vidas. Uno elige
el rol que quiere cumplir en esta vida. Sabes que recordaba yo en una conferencia que tuve hace muchos años, ¿no? Que era un grupo muy grande de papás con chiquitos discapacitados severos, ¿no? Realmente era un congreso de musicoterapia, me acuerdo, y no sé, estas cosas que uno dice sin darse cuenta ante todas las papás y lo demás, y yo los felicité y les dije que realmente los admiraba a todos por tener esta entereza de hacer un congreso con sus chiquitos discapacitados, con todo el dolor que deben haber pasado en el momento que les informaron de la discapacidad, pero que eran elegidos por Dios y que Dios no elegía a cualquiera, que Dios elegía a una mamá y a un papá con mucha fuerza para poder soportar y poder acompañar esto, que eran bendecidos y elegidos, que se sienten felices por esto. Y después que lo dije, medio como me asusté un poco, dije que dura, porque la verdad que hay que ponerse en el lugar de esta gente que pasa cosas tan terribles. Y vi caras de felicidad en todos los papás, en las mamás y los papás, porque habían entendido este mensaje que yo trataba sin darme cuenta de decirles, que realmente tanto la enfermedad como la discapacidad o las trabas que tenemos en la vida es para nuestro propio aprendizaje, y si las pasamos, exactamente, como que Dios te pone piedritas, 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 las va sacando y va llegando a un lugar tan pleno, tan mágico, que es esta cosa de dar y saber que te están respondiendo desde el amor, ¿no? Eso lo sentís vos cada vez que trabajás con una criatura, que operás, esta cosa de entregar y que te devuelven mucho más de lo que vos entregaste. Absolutamente, y uno queda como feliz. Sí. Qué difícil entender esto, ¿no? Pero qué bueno que hace para este amor del alma nuestra. Soledad, aprovecha este medio que tenés para hablar a alguien que esté pasando una situación difícil, lo que significa desde la Sinergética pasar esta prueba, ¿no? Cualquier prueba. Yo creo que uno tiene que, la persona que esté pasando algo difícil, como buscar en su interior, porque al final todas las respuestas las tiene uno. Pero para poderlas escuchar, cuál es el sentido de esa situación difícil, tiene que irse hacia adentro, no hacia afuera. Nosotros los occidentales tendemos mucho a lo de afuera, a buscar soluciones, estar con gente, pero si uno se va hacia adentro, en la forma en que le salga más natural, puede ser una meditación, puede ser estar en silencio, puede ser realizando alguna labor, pero estar solo con uno mismo. Mucha gente te dice, pero te quedaste sola. No estoy sola, estoy conmigo. Estoy muy bien acompañada. Y uno empieza a sentirse muy bien acompañada. A mí en lo personal me encanta estar sola. Pero bueno, de repente me dicen, te fuiste, hace poco me fui 2 días sola a un lugar. Sí. ¿Te fuiste sola? No estaba sola, estaba conmigo. Y uno se autoacompaña mucho. Claro. Bueno, y si uno logra hacer como esa introspección, uno descubre muchas cosas y muchas respuestas que las tiene uno nomás. Entonces, cosas tremendas que a uno le pueden pasar en la vida, como que de repente te decanta la respuesta del por qué o para qué. Más que el por qué es para qué. ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que aprender? Yo o mi hijo que está viviendo esta situación difícil, qué tremendo, y de repente tú dices, pero está súper claro, esto es lo que tiene que vivir para que se sane de tal cosa, por ejemplo. Entonces se te acabó la angustia. O cuando te vas un poquito más profundo, más filosófico esto, que empezás a preguntar, a decir, pero yo lo elegí de verdad esto, yo elegí esta vida antes de nacer, elegí este camino. Sí. Por eso dicen, pero yo me elegí esto, me elegí este papá, esta mamá, o esta situación. ¿Cómo estaba tan distraída? Y también pensaba en estos seres invisibles que nos acompañan y que seguramente vos debes tener muchas experiencias. Y miraba en esta sala que estamos en la fundación, ¿no? Que es una sala muy grande donde dan clase, la cantidad de sillas, la cantidad de seres que pueden estar sentados al lado nuestro en este momento, escuchando y compartiendo con nosotros. Se me ocurrió recién, ¿no? Fue una cosa que surgió. ¿Alguna experiencia que hayas tenido que realmente te sorprendió
de alguna vivencia de alguna criatura en un estado meditativo o algún mensaje o que se le haya aparecido a alguien y que uno los ojos físicos no lo vemos y esa criatura lo vio. ¿Tuviste algún tipo de experiencia de ese tipo? La que más me salta ahora, uno siempre tiene cosas. Sí. Si uno está atenta, hay muchos milagritos ocurriendo por ahí, sincronía, no sé, hay mucho. Pero me hizo recordar cuando yo estaba en el Roberto del Río estudiando medicina sintergética. Yo estaba muy sola, no tenía ninguna conexión con nadie que estudiara sintergética dentro del hospital, ni que hiciera Reiki, ni que hiciera nada. Y había estado buscando, pero yo estaba muy metida en el ambiente quirúrgico, entonces tampoco tenía mucha salida. Bueno, estaba en un turno estudiando medicina sintergética, traspasando mis clases, y llegó la hora del término del turno, empecé a ordenar mis cosas, y en el momento de cerrar el computador, es que fue aquí, no lo cierres, que es importante que lo vean. Fue tanto que yo solté y dije, ya, ok, bueno. Y yo dije, me acabo de volver loca, porque fue como, claro, me acabo de volver loca, o sea, fue como una cuestión, pero fue tan potente que me acuerdo de haberlo soltado y haber dicho, ya, de acuerdo, ok. Y me fui al baño, me cambié de ropa, volví a salir, y cuando salgo, la colega que me había sacado del turno estaba leyendo lo que yo tenía. Y me mira y me dice, disculpa que me meta en tu computador, pero lo vi, me puse a leer. Me dijo, tú tienes que hablar con la doctora, la Mónica Galanti del Roberto, que ella está haciendo lo mismo que tú, que es la que está en el ministerio ahora. Y con ella yo enganché para hacer los poli, y de ahí empecé a conocer un montón de gente, pero porque yo me sentía muy sola y decía, Dios mío, ¿para dónde me voy? ¿Con quién me uno? ¿Con quién trabajo? Estoy como dando vueltas sola, no sé, no sentía. Ahora, qué maravilla. Y eso fue, mundo, como... y a raíz de eso yo me enganché con un montón de gente y armamos el poli. Dice que no estamos solos, no estamos solos. Eso estoy totalmente convencida de eso. Qué increíble. Lo único, como digo yo, paremos el mono loco que tenemos acá y ahí va a haber respuestas y va a haber seres que nos acompañan y que nos dan la posibilidad, ¿no? Como también los que nos pegan palizas cuando nos portamos mal, ¿no? Sí. También pasa eso. Soledad, me encantó tu sencillez, me encantó escucharte, estas anécdotas maravillosas que tenés, y qué bueno que sigas trabajando con estos pacientes. ¿Qué enfermedad es la más habitual en los niños que tengas que operar? Es que operar, yo en este momento estoy trabajando en el servicio de urgencia, en pediatría. Okay. Por lo tanto, todo lo que sea trauma, apendicitis aguda, todo lo agudo es lo que a mí me toca operar. Pero yo me estoy dedicando durante el resto del tiempo a la sintergética dentro del hospital. Ahora, qué difícil, qué cosa contraria a lo que vos estás trabajando, porque vos estás trabajando desde la prevención, desde la sanación, de encontrar el significado de todo, ¿no? Y de repente te viene de golpe la solución que tenés que solucionar, porque si no se te muere el paciente, ¿no? Claro. Qué contraste fuerte. Sí. ¡Wow! Será mi aprendizaje, no sé. Me parece que trabajaste mucho con tus muñecas. Pero no creas tú que a través de la urgencia, me ha tocado mucho paciente de urgencia, que uno empieza a escarbar un poquito y hay todo un mundo que se abre. Entonces uno empieza a hablar con las mamás de otra, aunque sea el niño operado de apendicitis. Porque no sé por qué sale el tema al final. No con todos los pacientes, porque no tendría el tiempo. Por supuesto. Pero con muchos pacientes, siempre en el turno hay 2 o 3 con los cuales terminamos hablando. Puede pasar que un niño yo he hecho se autoprovoque una cosa tan grave como una apendicitis, por ejemplo, para llamar la atención, o porque encontró algo en la familia muy denso. No, yo no diría de que uno se autoprovoca las enfermedades, sino que yo lo veo como que todas las enfermedades, tanto las agudas como las crónicas, ocurren en el otro plano, en el plano energético. Finalmente eso decanta en lo físico y en lo que nosotros vemos en lo físico. Claro. Pero una apendicitis hay que operarla, porque ya está en lo físico, ya está en el plano físico. Pero no es que se haya provocado, pero sí le pudo haber pasado algo. Claro. ¿Me entiendes? Y lo otro es de que de repente consultan niños, estaba recordando uno que vi en la madrugada, que era como la 5ª consulta en 3 meses por dolor de guata. Eso ya no es ecografías normales, exámenes normales, todo normal,
Entonces me pongo a hablar con los papás, a ver, ¿qué le pasa a este niño? Porque 5 veces vine a consultar por dolor de guata. Y era un dolor intenso, tuve que colocarle medicamento endovenoso para disminuir el dolor. ¿Qué edad? Tenía como 12 años este chico. Bueno, ya empiezan a salir un montón de cosas. Yo andaba con mi maletín de Sintergética, entonces fui a buscar mis cosas y terminé a las 2:30. Dije, el director de este hospital me llega a ver 2:30 de la mañana en la urgencia, aplicando todos los instrumentos sintergéticos o haciendo cosas sintergéticas. Pero el niño se fue feliz, la mamá también. No te pregunté cómo llegaste a la Sintergética. Llegué porque yo estaba estudiando metafísica, estudié 1 año metafísica. Esto te estoy hablando hace como 10 años atrás. Y me encontré con un amigo que no veía hace 25 años. Los amigos donde están en bicicleta en el barrio, sí. Ese amigo. Y ese amigo, cuando yo le conté en qué estaba y estuvimos hablando de la metafísica con un cafecito, va y me escribe en una servilleta, ¿sabes? Me dijo, a ti te va a gustar esta página. Y me pone la página de Claudio. De Sintergética. En una servilleta. Esa servilleta quedó arrugada en una cartera, que un mes después, haciendo orden, se fue al basurero. Y yo estaba terminando de ordenar mi cartera y de repente como que del basurero salió la servilleta. Dije, esa servilleta, algo yo noté importante. ¿Qué lo quiera? Y la fui a rescatar del basurero. Ya me acuerdo, la fui a rescatar de esa. La estiré y dije, ay, voy a meter esta cuestión y aparece la foto de Claudio. De ahí me metí. Qué maravilla. Mira qué cosa más loca. No. Los hilos. Y ese amigo yo después no lo volví a ver nunca más. Qué bárbaro. O sea, me encontré con él en ese momento, me pasó el dato que me tenía que pasar y ya está. Quiere decir que que creo mucho en esas cosas. El secreto es estar despiertos. Ay, sí, todo el tiempo ocurren avisos, milagros, gente con la que uno se encuentra, algo que te dicen. Si no hay que buscar las respuestas a uno, las respuestas te las dan. Yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa, me encantó. Muchas gracias. Creo que, Soledad, tenés un camino muy importante en que todos tomemos conciencia, especialmente los médicos, especialmente los directores de hospitales, que sería mucho más fácil trabajar desde la prevención y trabajar de todos estos complementos que existen, que cada vez hay más, y especialmente acá en Chile, que realmente le dan un lugar muy importante, y esto me llena de placer, ¿no? Hace años que yo estoy en esto y ver cómo se respeta la medicina complementaria me encanta. Dejó de ser la medicina de los lujos. Gracias por haber pasado. Muchas gracias por la invitación. No, por favor.